decir, ¿a los cuántos meses se le vacuna al bebé? A los 9 meses. Y después se le hace su segunda dosis. ¿Sí? Si no vive en una zona endémica, se le aplica a los 1 año, a los 12 meses y se le vuelve a aplicar a los 4 años. Para nosotros humanos más ya adultos, jóvenes, ¿sí? Una sola dosis de lo suficiente nos dura para toda la vida. ¿Sí? Entonces, por eso se ha visto el descenso de los números de casos, porque la vacunación es nuevamente... Eu perguntei também, mas aí a respeito da vacinação em 10 anos. Eso ya no se hace. Anteriormente era cada 10 años. ¿Y qué pasa? Hay un solo serotipo de la fiebre amarilla. Así como el chikungunya y el Zika. Entonces, a los 4 años. 12 meses, 4 años, 9 meses, si vive en zona endémica. Si no vive en zona endémica es un año. Algumas literaturas dizem que a vacina é para cada 10 anos. E a senhora está falando que pode ser também para uma vacinação para a vida inteira. Eso es lo que se ha visto después del último brote que ocurrió, ¿sí? Que hay un solo serotipo de fiebre amarilla y ese ya te da inmunidad para toda la vida. ¿Sí? No es necesario hacer colocación de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que fue el 2010, 2011, 2012, una sola dosis no mandé. ¿Sí? Solamente los niños, porque los niños, se recuerdan en pediatría, ellos no tienen todavía sistema inmunológico totalmente maduro, por eso se le tiene que aplicar 2 veces. Por eso la vacuna se aplica en la criatura 2, 4, 6 meses, 3, 5, 7 meses. Eu trouxe minha carteira de vacinação aqui no Estado da Migração, eles não aceitaram, porque tem mais de 10 anos, tinha que fazer outra vacinação. Então, O nem comentar. Eu tive que assinar de novo. No voy ni falar nada. ¿Sí? Porque te tendrían que haber pedido solamente tu tarjeta de vacunación internacional. Es una sola dosis. Sí, es tarjeta de vacunación internacional lo que se pide. Sí, es muy fácil de quitar. Mas eu tive que tomar. Sí, y cuando si no está en esa cartera, ellos te mandan a vacinar nuevamente. No Eso- precisa, recuérdense, a mí una de las vacunas que menos me gusta es de la fiebre amarilla porque mayor reacción da. Yo ya he visto casos de meningitis post vacuna, es horrible. ¿Sí? ¿Qué ojalá? É só perder a carteira de vacina que. Es perder cartera de vacina, ¿sí? Entonces, en las áreas urbanas nosotros le tenemos a la Aedes y en la área selvática le tenemos a hemagogos y a castalzabetes, ¿sí? Son mosquitos diferentes. Entonces, se transmite por el virus, ¿sí? De uno a otro. Primero ocurren en los monos, de los monos a los humanos y de persona a persona. Não é só a Aedes que transmite, esses En dois el mosquitos. área selvática, ¿sí? Esses dois mosquitos aí. Exactamente, yo Ingrid me fui, entré en el ciclo selvático, me contaminé con uno de estos dos. Acá en la ciudad yo tengo Aedes aegypti y vean la Aedes aegypti va a venir a picar. No se ha descrito Aedes albopictus todavía porque no hubo más ciclo nuevo en el Paraguay. En los otros países no habla de Aedes albopictus. Sí, pero yo creo que si viene un surto, un brote nuevo, el Aedes albopictus va a estar junto. ¿Sí? El riesgo en las zonas urbanas se puede reducir mediante la eliminación de los criaderos, reducción de las posiciones, eso todo ya sabemos cómo es. ¿Sí? ¿Qué? A vacina protege contra esses dois outros tipos? Sí, te protege, es un solo serotipo, no hay dos. Hay solamente 2 mosquitos. Realmente, si yo me voy a ir... com o mesmo sorotipo. Sí, si yo me voy a ir, hay genotipos nuevamente diferentes. ¿Se recuerdan de los linajes asiáticos, esas cosas? Son linajes diferentes nuevamente, pero el mismo serotipo. ¿Sí? E esses mosquitos parecem com a Aedes aegypti? Ya le voy a mostrar la foto. Sí, las grandes epidemias de fiebre amarilla se producen cuando el virus es introducido en la persona infectada, en zona muy poblada, gran densidad de mosquitos, donde la mayoría de la población tiene escasa o nula inmunidad. Entonces, nuevamente hay
vacunación, ¿sí? Nos vamos contra los no vacunados, contra las no vacunadas, ¿sí? En estas condiciones los mosquitos infectados van a transmitir entonces a través de la picadura. ¿Sí? Se previene por la vacuna, es segura, es accesible, tenía que ser acá. Una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección entonces contra toda la vida. Pessoa que foi acometida pela febre amarela, ela que tem imunidade permanente? Para el resto de la vida. Ah, tá. Então a vacina ou a doença são imunidades permanentes. Ah, entendi. Sí. No. Entonces yo le tengo, ¿sí?, al ciclo selvático y al ciclo urbano, y cuando está en el selvático, sí, yo le tengo el Aemagogus y el Sabetes, y quien entra allí, los monos, los animales, los primates. ¿Qué hace el hombre? Recuérdense, cuando yo me voy a invadir el ciclo, yo voy a entrar en el ciclo, ¿qué hace el hombre generalmente allí? Sí, se va a cazar. ¿Qué más se va a hacer el hombre? Se va a hacer caza de presas. El hombre se vaya a deforestar porque quiere crear algo, un planchillo, lo que sea, y entonces el hombre va a entrar en el ciclo. Entonces yo me tengo que recordar del Sabetes y del Aemagogos, y acá en la zona urbana siempre la Aedes aegypti, ¿sí? Son muy parecidos, sí, son muy parecidos. Então marca como se fosse La única diferencia, ¿sí? El Aemagogos, ¿sí?, es todo negrito, ¿sí? Y el Aedes que nosotros le tenemos, sí, también hay Aedes en África, que es allá donde hay alta prevalencia, ¿sí? Y el Aedes aegypti, no hay diferencia. o Aedes ainda continua sendo mais bonito. Es más bonito, aquí ele é todo pretinho. O e Gogo ele- chega tá polido. Da chinela. O Gogo Sí, tá la- polido. ¿El qué? O Gogo chega a tá polido, hein? Ah, el Gogo llega de Bolivia. Sí, entonces su agente, si el virus de la fiebre amarilla es ARN, le pertenece a la familia Flaviviridae, Flavivirus, es un virus chico, tiene envoltura, capaz de multiplicarse en el citoplasma en las células infectadas. Existe un solo serotipo que es antigénicamente conservado, o sea, un solo. Su periodo de incubación es de 3 a 6 días y el periodo de transmisibilidad es hasta cuando dure la fiebre. ¿Sí? Entonces más van a ver enseguida. ¿Sí? Entonces es un ARN, tiene capa lipídica, mide 40-60, se replica en el citoplasma. Hay un solo tipo donde hay 2 genotipos, 3 en África y 2 en Sudamérica. ¿Sí? Genotípicamente, pero hay un solo tipo de virus. Si yo me voy a ir a la misma estructura de Zika, chikungunya y fiebre amarilla, tengo las proteínas NS1, 2A, 2B, ¿sí? Tengo NS3, 4A, 4B, N5. Entonces, aquello que yo le había dicho en el dengue, sospecha de dengue, le pido antígeno NS1. Si tengo fiebre amarilla, como tengo proteína NS1, también me va a salir positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo de transmisión? ¿Sí? Por la picadura del mosquito, ¿sí? ¿Y por qué persona? Porque si el mosquito me pica a mí y ella está virgen, le va a picar a ella, ¿sí? No se ha descrito todavía en laboratorio, ¿sí? Que le voy a explicar. Yo, persona sana, a una persona enferma, pero el mosquito que va a participar, ¿sí? No hay que, por transmisión materna infantil no se ha visto, secreción no se ha visto, laboratorio todavía no se ha visto, ¿sí? Entonces es por la picadura del mosquito de una persona sin virus a una persona con virus a una persona sin virus. Assim, pode ser que seja pior essa pergunta. Mas a pessoa está lá com febre amarela, ela está em um período de febre, ela está contaminando. Aí chega um mosquito, tipo, qualquer, um pernilongo. Ele pica essa e pica a pessoa que está cuidando de mim. El Essa, pernilongo no, tiene que ser el Aedes. O Gogo. Entonces, el Aemagogus hay en el selvática. Acá. Acá nosotros le tenemos solamente al aegypti. Entonces el Aedes aegypti le picó a una zona, a una persona enferma, ¿sí? Allí viene y te pica a vos que estás sano, que estás virgen de mosquito. ¿Cuántas veces, a cuántas personas era que le podía picar el mosquito? 300 personas. então é tipo, Entonces, acá el más está mal, tiene que ser por la picadura de una persona sana
de una persona enferma a una Na persona sana. selvática é um mosquito picou um macaco doente que depois picou eu. El macaco tiene Ah, sí, ya siempre, tengo. él siempre tiene fiebre amarilla. Ah, então pronto. Reservatório, né? Não é o mosquito que tá com El mosquito es el que está. Y ahí el hombre entra en el ciclo. Na hora que você for picado. Entonces, acá es, así como hablamos mucho no hablamos mucho en el dengue, ¿sí? Solamente para que puedan entender si en la patogenia al virus le gusta replicarse en el sitio de la inoculación en las células dendríticas, ahí migran a los ganglios linfáticos, los linfonodos regionales, donde se van a multiplicar en los monocitos y los macrófagos. Por vía linfática, el virus llega a otros órganos como el vaso, el hígado, ¿sí? No hay mucha manifestación del vaso, pero sí hígado le encanta, en donde él se va a multiplicar continuamente y allí ella va a diseminarse a los otros tejidos. ¿Sí? No se habla de una necrosis esplénica, pero sí hay una necrosis hepática. Entonces, como la afectación y su multiplicación es en el hígado, allí ya hay una insuficiencia hepática rápido en el paciente, ¿sí? Tinha alguma cirrose que era por febre dela? Por vírus, alguma coisa assim, não tinha cirrose? La cirrosis autoinmune. Ah, não é por Sí, no es por virus, pero sí hepatitis B y hepatitis C sí llevan a la cirrosis. Ah, tá, era isso que eu tava Sí. falando. Porque tinha cara de cirrose que Eu vi ali. Sí hay. Acá yo veo, hay 2 pacientes que yo he visto con cirrosis autoinmune, mujeres jóvenes, sin causa, sin hábito etílico, ni tomaban bebida alcohólica y las 2 están en fila de trasplante hepático. Sí, una está en Paraguay y la otra está en Brasil. Y muy triste porque no tengo mucha facilidad de adquirir o trasplante. ¿Sí? Entonces la fiebre amarilla grave va a empezar por aquella afectación del hígado, le lleva a la insuficiencia renal, el paciente se llega a dializar, hace coagulopatía, el paciente se muere por shock, ¿sí? En el hígado hay una degeneración del hígado, hay una degeneración de los eosinófilos, y en los casos que no van al óbito hay una recuperación completa de la fibrosis postnecrótica. ¿Sí? En el paciente que va al óbito no, hay una fibrosis necrótica irreversible. ¿Sí? El daño renal también hay una degeneración de los eosinófilos y de la grasa del epitelio tubular que causa, ¿sí?, directamente el virus. Hay cambios específicos, ¿sí?, que le lleva a la hipotensión y le llevan al síndrome hepatorrenal. Después ocurre un sangrado, hay una diatesis hemorrágica, sobre todo alteración del sistema, la coagulación, sobre todo los factores vitamina K dependiente, lleva a una coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia, óbito. ¿Sí? El paciente sangra por todos los lados, ¿sí? Y después, cuando el paciente ya pasa todo con la afectación hepática, hacia la afectación renal, hacia alteración de la coagulación, entra en la última etapa, que ya es la fase tardía, donde entra la coagulación intravascular diseminada, el paciente hace shock, desregulación de las citoquinas muy parecida ya con el Zika y de la interleuquina 1, interferón gamma, y factores de necrosis tumoral alfa, se activan las plaquetas, hay más trombocitopenia, lleva a un edema cerebral por disfunción de la microvascularización, lleva a una encefalitis, se encuentra, ¿sí?, virus en el LCR y el paciente va a óbito, ¿sí? Es en días, el paciente ocurre en días, ¿sí? Entonces, el virus viene, ¿sí?, le gusta las células dendríticas, se va a los linfonodos, hace su multiplicación en el hígado y en el bazo, le encantan las células de Kupffer, ¿sí? En el riñón también va al corazón, ¿sí?, va al vaso,
2 al cuarto día empieza así a multiplicarse, los virus son liberados, empieza a haber sobre todo ¿sí? Apoptosis, liberación de citoquinas, afectación ¿sí? de todo lo que va a ser la microvascularización, mucha liberación, empieza ¿sí? a haber alteración en la coagulación, shock, puede haber miocarditis en el paciente, necrosis tubular entre el 9º y el día 11, el paciente tiene sobre todo un shock hipovolémico, mi paciente se va a una insuficiencia renal aguda de causa renal y mi paciente necesita muchas veces hacerse diálisis. Entonces ven ustedes que el paciente en 9 a 10 días de la enfermedad el paciente fallece. Es muy parecido con el dengue, es un periodo corto, ¿sí? Hay un serotipo y es altamente virulento, ¿sí? Si yo le hablo del dengue, el dengue lo único que nos hace es afectación tanto de los riñones y del vaso, ¿sí? El dengue puede hacer miocarditis, ¿sí? El dengue afecta hígado también, lleva una insuficiencia hepática, pero acá más hace afectación renal, ¿sí? Mucha liberación de citoquinas, ¿sí? Entonces en la clínica, ¿qué es lo que quiero que sepan? Identificar la clínica, va a tener 3 periodos. Un periodo de infección que puede ser subclínica, puede ser asintomática en 5 al 50%, ¿sí? Muchas veces el paciente ya se recupera en esta fase. Hay un periodo de remisión, por eso es lo que le dije que era fiebre subintrantes. La fiebre acá muchas veces no es específica y no hay ictericia, y la peor parte es el periodo de intoxicación que ocurre en el 15%, es grave y donde el paciente llega a fallecer, ¿sí? La fiebre es mayor a 39 grados, ¿le parece a la fiebre de quién? ¿Del Zika o del chikungunya? Uno pasa 38, solo lembro. Exactamente, la fiebre del chikungunya es mayor a 38, ¿sí? Entonces, ¿le parece la fiebre del chikungunya? Es persistente, hay escalofríos, hay cefalea, mialgias que inician abruptamente. Van a ver que no se habla de qué, de artralgias, ¿sí? Es mialgias, ¿sí? Al examen físico yo veo inyección conjuntival, enrojecimiento facial, bradicardia, a lo que se le llama el signo de Fayet. La chikungunya es conjuntivitis, pero da exantema ¿en cuánto tiempo? En las primeras 24 horas. Acá yo no tengo exantema. No hablo de exantema en la fiebre Va a amarilla. diferenciar ahí, ¿no? Exactamente, y acá recuérdense, cuando yo hablo signo de Fayet, el signo de Fayet es patognomónico de fiebre amarilla, ¿sí? Puede haber fotofobia, dolor lumbosacra, sí, dolor de miembros inferiores, acá anorexia, puede haber náuseas, vómitos y mareos, y en el laboratorio solamente voy a encontrar leucopenia, ¿sí? El signo de Fayet es inyección conjuntival, enrojecimiento facial y bradicardia. Esa es la triada del signo de Fayet, ¿sí? La resolución de este periodo concluye con la enfermedad. Yo pasé, mejoré y ocurre en 3 a 6 días. Puede ocurrir una recuperación completa a las 4 semanas, ¿sí? Si yo en 3 a 6 días aparentemente me recuperé y vuelve a aparecer la fiebre pocas horas o varios días después, yo estoy ante el periodo de la intoxicación febril o el periodo febril. ¿Sí? Vuelve a aparecer fiebre más alta, dolor, imposibilidad del dolor lumbosacra, dolor abdominal y mi paciente ya está somnoliento, ¿sí? Debilidad profunda, postración, ya no empieza a tolerar, ¿sí? Ingesta vía oral, tiene vómitos y dura 24 a 48 horas. Entonces aparece fiebre, ictericia, ya empieza a aparecer, hay sangrados, hematémesis, melena,
empieza a orinar poco, oliguria, disfunción hepática o hay una disfunción e insuficiencia, como le quieren llamar, y empieza a haber necrosis hepática, colestasis alitiásica, ¿sí? Disfunción renal, miocarditis, arritmias y el paciente se va a una encefalitis. Pasó el periodo, ¿sí? Ven acá, en ninguna situación nos habló del vaso. Y el vaso también es el que va a adquirir el virus para su multiplicación. No hay modificación de la estructura esplénica. Mas eles transmitem pela via linfática. Então, Nossa, ele faz questão de não atacar o vaso só para ele continuar se produzindo ali. Exactamente, ¿sí? Solamente, yo también creo que es por eso. En la forma grave, ¿sí? Hay una enfermedad multisistémica, hepatitis ictérica, ¿sí? Diatesis hemorrágica con sangrado, ¿sí? Albuminuria. Otra cosa que le voy a decir, ¿cómo se diferencia el paciente con las otras arbovirosis? Es por la presencia de albuminuria. De los otros flavivirus, sí, yo tengo el virus del Nilo Occidental, yo tengo el virus de San Luis, que son flavivirus también, no tienen albuminuria en la orina. Ese es un diagnóstico diferencial siempre, ¿sí? Oliguria y anuria en mi paciente. Oliguria, ¿cuánto era? Menor a 400, ¿sí? 400 ml 24 horas, anuria menor a 50, ¿sí? Ictericia, y empieza a haber aumento de la GOT-GPT, aumenta más de 20 veces. En esta fase el paciente está hipotenso, shock, acidosis metabólica, ¿sí? Disfunción del miocardio, arritmias como fenómeno tardío y necrosis tubular aguda, y el paciente se va a diálisis. Confusión, convulsión, el paciente entra en coma por una encefalitis, ¿sí? Acá meningoencefalitis puedo tener mi paciente, ¿sí? Edema cerebral, y lo ideal es hacerle el estudio del líquido cefalorraquídeo, que va a tener hiperproteinorraquia y las células van a estar normales. El óbito del paciente ocurre entre los 7 a 10 días al inicio de los síntomas. Se recuerdan allá en la patogenia que era hasta el 11 días, entonces el paciente fallece en el periodo agudo nuevamente. Si el paciente llega a sobrevivir en este periodo crítico, puede llegar a fallecer puede llegar a tener, infecciones bacterianas secundarias, sobre todo neumonía o sepsis, ¿sí? De origen neumónico. En la recuperación no se ha visto que el paciente evolucione a una hepatitis crónica, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico a mi paciente? Recuérdense, ¿cómo era el paciente de las arbovirosis? Primeramente es clínico, ¿sí? Lo ideal es que tratemos de identificar en cuál fase se encuentra mi paciente. Epidemiológico, si mi paciente ha viajado, ha estado en una zona endémica. Y laboratorial. ¿Quién entra en mi laboratorio? RT-PCR nuevamente, ¿sí? Le puedo pedir, según la literatura, dice hasta el 5.º día, pero otra literatura dicen que le puedo pedir hasta que persista la fiebre. Isso não é ¿Sí? que faz só quando tá com febre. No, esa era la gota gruesa de la malaria, Essas coisas. ¿sí? El líquido cefalorraquídeo en las encefalitis, y le voy a pedirle serología, IgM e IgG, ¿sí? Para confirmar el diagnóstico, ver si mi paciente se quedó con anticuerpos. e a urina? ¿Qué otro estudio le voy a pedir? Hemograma, voy a encontrar leucopenia, trombocitopenia, coagulación, donde encuentro el tiempo de protrombina aumentada, transaminasas, sobre todo GOT, GPT, se habla de la fosfatasa alcalina también aumentada, ¿sí? Bilirrubina aumentada mayor a 3 gramos por decilitro, aumento de creatinina, aumento del nitrógeno urecoplasmático y proteinuria, y en el electro lo que puedo tener es bradicardia generalmente, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el tratamiento? El tratamiento es sintomático. El paciente grave debe entrar en la unidad de cuidado intensivo, monitoreo,
y el tratamiento es dependiendo del cuadro, ¿sí? Si está en shock, uso mis drogas vasoactivas, oxígeno. Ay, disculpen a lo que no le dije, le encanta hacer hipoglicemia también, corrección ácido básico. Si tiene coagulopatías, igualito que en el dengue, voy a hacer transfusión de glóbulos rojos, ¿sí? Plasma y plaquetas, y evaluación siempre del soporte renal, que mi paciente puede ir a una insuficiencia renal, ¿sí? El pronóstico se define en la segunda semana de evolución. Del 20 al 50% de los pacientes fallecen. Anuria, shock, hipotermia, agitación, convulsión, hipoglicemia, hipercalemia y acidosis metabólica son elementos predictivos de óbito. La convalescencia puede asociarse a la fatigabilidad, o sea que mi paciente esté más cansado, ictérico, ¿sí? GOT-GPT persistente de larga duración, y mi paciente no se queda con necrosis hepática, eso es lo más importante, ¿sí? Se recupera 100% de la fibrosis. Y la prevención es el uso de repelentes y la vacunación contra la fiebre amarilla, dosis única. ¿Sí? ¿Eh? El hígado se recupera solo. Fígado es aparte. No se, vieron que no se habló del... Curso de 14 dias, Goiás Janeiro. 14 dias. São 14 dias, né? Sim, preguntas. As etapas eu anotei forma grave, período de intoxicação, qual é a primeira? Período agudo, período de infección agudo. Professor, qual que é o agente? Qual que é o vírus? Tem o nome do vírus? Flavivirus, el virus de la fiebre amarilla. Sí, es el mismo. Sí, su nombre ya lo dice. Sí, pregunta que escucho. Sí. O agudo, ele demora quantos dias, doutor? ¿Eh? El periodo agudo del paciente, ¿sí? Puede durar hasta 3 a 6 días si el paciente se recupera en 2 a 4 semanas. ¿Sí? Les voy a ir dando tiempo para que vayan revisando fiebre amarilla. En eso yo me voy a ir fotocopiando el trabajo, ¿sí?